Aleluya. Vamos a leer dos pasajes paralelos que están en Mateo y en Lucas. El primer pasaje es capítulo 9, versículo 15 de Mateo. Vamos a dar lectura y dice: Y Jesús les dijo: ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ¿qué? Ayunarán. Ahora vamos a Lucas 5:35. Lucas 5:35 dice: Empero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Ocupen su lugar, por favor. Quiero hablarles en esta mañana sobre el tema, la dimensión del ayuno. Es muy importante entender a qué se refiere Jesús cuando habla acerca de el ayuno y qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento cuando hacían preguntas a Jesús sobre por qué razón los discípulos de Juan ayunaban y cuál era la diferencia entre esos discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, los cuales en ese momento ellos no ayunaban. Y entonces Jesús dijo: bueno, cuando están de fiesta, pues no es momento para ayunar, porque el esposo está con ellos. Pero un día el esposo les será quitado, y entonces después de que esto acontezca, entonces ahí ellos comenzarán su periodo de ayunos. Y por supuesto que se refería a él mismo, y él se presentaba a sí mismo como el esposo, y a ellos como la iglesia, que a la vez es presentada como una esposa. Y más de una ocasión en la Escritura aún Pablo nos presenta a la iglesia también como la esposa. Sí, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, haciendo la metáfora o metafóricamente enseñándonos cómo es que la iglesia es como la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Entonces estaba profetizando ya Jesús que si en ese momento sus discípulos no ayunaban, después de que él fuera quitado de ellos, hablaba de su muerte, llegaría entonces el momento en que comenzaría un periodo, una etapa donde la iglesia tendría que comenzar a practicar el ayuno. Hasta Juan el Bautista el ayuno era practicado. Todo en el Antiguo Testamento encontramos algunos pasajes donde el ayuno era una práctica común en la vida de las personas que deseaban hacer la voluntad de Dios, que querían seguir a Dios. Y tenía dos vertientes el ayuno. Uno era en señal de humillación, para pedir por algo de manera personal, y otras ocasiones el ayuno tenía que ver con el mismo pueblo, con la misma gente. Así que cuando ayunaban ya sea por una necesidad personal o por una necesidad colectiva.
El profeta Elías, dice la Escritura que él por 40 días y por 40 noches no probó alimento. Nos habla de un ayuno. Moisés subió al monte, a la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios y a buscar la respuesta de Dios para el pueblo después de haber salido de Egipto, y también tuvo un ayuno de 40 días. Tenemos el caso de Esther, que el pueblo enfrentó una amenaza de que viniera pues muerte a todos los judíos en las diferentes provincias en el tiempo en que los asirios gobernaban. Y Esther, ella se puso en la brecha y pidió al pueblo de Israel que ayunaran por 3 días para que ella se pudiera presentar ante el rey y pudiera buscar la gracia y el favor del rey para que el decreto que había salido en contra del pueblo de Israel para que los masacraran o los mataran no saliera. Y efectivamente tuvo un buen resultado porque ayunó para que no viniera muerte, y efectivamente no vino muerte. Y quien había lanzado el decreto, él sí murió. Tenemos el caso de los ninivitas, a quien fue Jonás a predicarles, el profeta Jonás. También ellos habían recibido ya la sentencia de muerte por causa del pecado que había en ellos, y el rey proclamó ayuno por 3 días, desde los animales hasta los bebés. Dijo: los bebés y todo mundo póngase a ayunar para que no venga muerte. Así que el ayuno era una práctica que en el Antiguo Testamento se practicaba, pero ahora en el Nuevo Testamento Juan con sus discípulos lo siguió practicando, pero en el caso de Jesús, mientras él estuvo sobre la tierra, sus discípulos no lo hicieron hasta que Jesús murió y resucitó y ascendió. Pero aunque sus discípulos no lo practicaban, Jesús tampoco se los impuso, porque sabía que no era el momento para ellos, porque llegaría el momento en que ellos habrían de continuar con la asignación, y al continuar con esa asignación dada por Jesús, ellos tendrían entonces que ayunar. Pero Jesús sí lo practicaba. Mateo capítulo 4 nos dice que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Y después dice el versículo 2, y después Jesús tuvo hambre y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces esto nos marca un antes y un después en la vida de la iglesia. Mientras Jesús caminó, no había necesidad de ayuno. Cuando Jesús ascendió, se fue, a partir de hace 2000 años para acá. Si algo debe de practicar el Hijo de Dios, el creyente en Dios y en Jesucristo, es el ayuno. No podemos nosotros ser indiferentes a una actividad que es 100% espiritual. Y ahorita se los voy a probar, no estoy hablando por hablar. Ahora, esta iglesia, desde ayer comenzamos un ayuno y todos ustedes están sabidos de 7 días. Algunos no lo hicieron, por supuesto, porque son glotones. Pero ahorita voy a explicarles por dónde está el problema de ustedes, de los que no ayunaron. Porque no han entendido, por eso me veo en la necesidad de enseñarles y de explicarles acerca del ayuno para que lo tomen en serio. Porque no hay cosa más seria que un ayuno. Entonces, es verdad que el ayuno consiste en la abstinencia de alimentos sólidos durante un lapso de tiempo. También el ayuno constituye una de las varias formas de acercarnos a Dios. Y cuando hablo de las varias formas, es que cuando nosotros nos acercamos a Dios,
no solamente es a través de la oración, a través de la adoración, de la alabanza, a través de las ofrendas, que es como nos acercamos a Dios, sino también otra de las formas para acercarnos a Dios, y que creo que es una de las que mucho nos acerca a Dios, es el ayuno. Y el ayuno, el abstenerse de alimentos, busca un fin determinado, y es espiritual. El fin que busca el ayuno es 100% espiritual. Así que el ayuno nos va a servir a nosotros para incrementar nuestra espiritualidad, la santidad, la pureza y la fe. Cada vez que nosotros ayunamos, se va a incrementar en nosotros por lo menos estas 4 cosas que son muy importantes. ¿Sí? La santidad, la pureza, la espiritualidad, la fe. Y nosotros sabemos que cuánto necesitamos la fe, y más en estos últimos tiempos. Está escrito, está profetizado que la fe se va a perder en la vida de muchas personas. La Biblia dice, cuando el Señor venga a la tierra, ¿hallará fe en ella? Quiere decir que entonces la fe va a dejar de ser relevante en la vida de muchas personas antes de la venida de Jesús. Antes de que el Señor venga, muchos van a apostatar de la fe. Apostatarse es que un día conocieron a Dios, conocieron su palabra y se apartaron. Y espérense, hay algo más peligroso entre eso, entre apartarse. Qué bueno es entender, decir, me aparté y se fue al mundo, volvió al pecado, volvió hacia atrás otra vez. Lo malo es que muchas personas van a apostatar de la fe no yéndose de la iglesia, sino viviendo una vida tibia, una vida combinada entre lo natural, lo carnal, un rato dándole vuelo a la hilacha, diríamos aquí en el pueblo, ¿sí? Dándole vuelo a los deseos de la carne, y otro rato siendo espirituales, y esos son los más peligrosos, los que tienen apariencia de piedad, porque dice la palabra que muchos tendrían apariencia de piedad, pero con sus obras, sus actos, negarían tal eficacia. Entonces, lo más peligroso es eso. La Biblia dice, bueno es que tú fueras frío o fueras caliente, pero no tibio. Y entonces, lo más peligroso es esa parte donde el hombre no entiende que probablemente ha caído en una tibieza espiritual y por esa razón no tiene un compromiso real y genuino con Dios. Y el tibio es mediocre, el tibio es conformista, el tibio empieza algo y no lo termina. El tibio cada año hace planes los cuales nunca cumple. Hey, sé que ustedes no hicieron nada, no se comieron las 12 uvas, ni pidieron 12 deseos, ni tampoco prometieron nada. Eso es bueno, porque a veces cada fin de año tenemos nosotros como que ese ánimo. Ahora sí, este año, los 20 kilos que subí en el año, por causa de la pandemia, no por mi culpa, sino por causa de la pandemia, los voy a bajar durante el año 2021, los 22. Entonces, escuchen, es importante que nosotros trabajemos en un área de nuestra vida que viene para robarnos la oportunidad de creer, y lo contrario a creer es la incredulidad. Y luchamos mucho por tratar de creer y de confiar en Dios.
Por esa razón es que no ayunamos. Por esa razón es que no se promueve o se predica mucho sobre el ayuno. Una causa es porque no entienden la importancia del ayuno, los beneficios que trae el ayuno. Otra es porque algunos llegan a pensar que ya no es necesario ayunar y que no se necesita ese tipo de sacrificios, que ya todo lo Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, cuando estamos viendo a través de la Escritura que esto no es así. Por eso empecé leyendo Mateo y Lucas, donde se nos dice, es verdad, ahorita ellos no ayunan, pero cuando yo sea quitado, ¿y cuándo fue quitado Jesús? Hace 2000 años, así que la iglesia debe de tener 2000 años practicando el ayuno, hasta que Cristo venga. ¿Estamos aquí? Así que el ayuno es algo que es necesario en la vida nuestra. Es algo que debemos practicar cada día. Ahora, Mateo 17, 21 al 23, nos dice la palabra del Señor que es muy importante ayunar, porque el ayuno nos va a servir para incrementar nuestra fe. Mas este linaje no sale si no es por oración y ayuno. 22. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y el 23, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pero vean cómo comienza diciendo, realmente es necesario, está hablando otra vez de su muerte. Dice, mientras el esposo está con ustedes, no hay necesidad, todavía no es el momento. Yo lo estoy haciendo por ustedes. Pero llegará el momento en que yo ya no estaré, ya no lo podré hacer por ustedes, pero ahora les tocará a ustedes hacer lo que yo estoy haciendo, que es ayunar. Y después les vuelvo a recordar aquí en Mateo 17, 21, acerca de este género no sale si no es con oración y ayuno, y inmediatamente habla de su muerte, dejando claro que el ayuno iba a ser una disciplina que deberíamos de practicar nosotros después de su muerte, porque lo que entraría después de esto sería la incredulidad. La incredulidad vendría a dominar y a controlar la mente y el corazón de las personas. Así que el ayuno nos va a servir para incrementar nuestra fe, ¿sí? Y hacer que la incredulidad salga. Porque la incredulidad, si tú eres un incrédulo, la incredulidad solo sale con ayuno y oración. No va a haber otra forma. Ay, Señor, quítame lo incrédulo. Escúchame bien, si estás orando de esta manera, tú puedes ayudar a la oración con el ayuno para que verdaderamente se te quite lo incrédulo. Gracias por los 3 que dijeron amén. Así que cuán importante es que nosotros ayunemos. Sí, aparte de que el ayuno ayuda a nuestro cuerpo para purificarse. Los médicos lo dicen realmente cómo ayuda, cómo se quitan toxinas, etcétera, del cuerpo cuando estamos ayunando. Así que el ayuno puede tener 2 vertientes también. Puede ser espiritual o puede ser una ayuda de una dieta especial que tú quieras hacer. Así que muchos pueden ayunar como dieta. Claro que espiritualmente no les ayudará porque no entienden el propósito. Solamente dicen, vamos a dejar de comer porque es entrar a una dieta especial, o voy a ayunar porque quiero la dieta espiritual. ¿Quieres una dieta natural o una dieta espiritual? Tú decides. ¿Ok? Ahora, escúchame también bien, otra cosa importante. El ayuno sin comunión con Dios se convierte en una simple dieta. Si tú ayunas y no oras, entonces esto no funciona. Hay muchas personas, es que estoy ayunando, pero no has hecho ni 10 minutos de oración, no has doblado rodillas, no has buscado presencia. Y entonces no ayunes si no hay oración. Debes de buscar los tiempos de oración. Mientras tú estás ayunando, debes también estar orando. Y para ello el ayuno es sacrificio, sí, el ayuno huele a sacrificio. Así que si tú eres de las personas que trabajas, por supuesto la mayoría de ustedes tienen que ir a un trabajo, a una oficina, a una labor X, por supuesto entonces lo que tienen que hacer es sacrificar horas de sueño. Si tú entras a las 8 de la mañana a trabajar y te levantas a las 6 de la mañana porque tienes que bañar y de moverte a tu trabajo, ahora te vas a levantar a las 5 para orar. Cuando tú estás en ayuno, lo que tienes que hacer es esforzarte.
Lo que tienes que hacer es trabajar más y pagar el precio levantándote un poco más temprano de la hora habitual para poder doblar tus rodillas y poder así presentar tu ayuno a Dios y poder pedirle a Dios, agradecerle a Dios, suplicarle a Dios, humillarte ante Dios. Acerca del por qué vas a estar ayunando durante esos días. Para nosotros estos 7 días no son solamente sino de gratitud, de agradecimiento a nuestro Dios. No tienen otro sentido, no estamos pidiendo por otra cosa, simplemente Señor, así como nos guardaste el año 2021, te pedimos que nos guardes este año 2022 y ofrecemos nuestro ayuno en acción de gratitud por lo ya recibido y por lo que va a venir en este año 2022. Así que este es el sentido del ayuno en este primer mes de enero y es la primicia, lo cual es humillarnos ante Dios. Imagínense, el día de ayer estábamos de fiesta todavía, el regalentado y todo ese rollo, y los que estamos en casa, simplemente después de las 6 de la tarde, apenas estamos entregando el ayuno. Hubiéramos querido almorzar, hubiéramos querido convivir y seguir con la fiesta, pero la realidad es que tenemos que esforzarnos y humillar este estómago, que es el que muchas veces nos mete en problemas ante Dios. ¿Cuán importante es el ayuno? Sí. Y en el ayuno debemos tener bien fijo el propósito. Cuando ayunamos, entonces no es el entretenimiento lo que debe ser parte de nuestra vida. Cuando ayunamos nosotros debemos ayunar por varias cosas: hábitos, costumbres, rituales, ¿sí?, que a veces estamos acostumbrados a hacer. Cuando ayunamos, por ejemplo, es bueno tratar de, si tengo mucho vicio de teléfono, dices, mientras yo ayuno, ¿sabes qué? 0 redes sociales, 0 todo este tipo de cosas, porque sé que aquí me entretengo demasiado por horas. Y por supuesto, cuando yo estoy ayunando debo de orar. Cuando yo estoy ayunando debo de leer la palabra de Dios, debo de meditar en ella. Así que el entretenimiento del mundo, cuando yo ayuno, debo de evitarlo. Así que esa serie tan buena que te estás aventando en Netflix, es tiempo de cortarla y de no estar viendo entretenimiento o televisión si tienes vicio de televisión. Gracias por los amenes. Cuando uno ayuna, entonces, ayunar es apartarse totalmente de toda clase de entretenimiento, de toda clase de deseo de mi carne, para enfocarme exclusivamente a la oración y al ayuno y a la meditación de la palabra de Dios. Que esas son las 3 esferas principales cuando yo me meto en ayuno. Ayuno, oro y leo, medito en la palabra de Dios. Y durante los días que yo haya propuesto, los 7 días que son en este caso de esta semana, a eso me tengo que enfocar, a eso me tengo que dedicar. Porque entonces, ¿qué sentido tiene si mi vida sigue tan normal que el ayuno simplemente dejo de comer, pero no practico lo espiritual? ¿Qué caso tiene entonces? O sea, si no oro, si no medito en la palabra, si no reflexiono en mi vida y mi vida sigue normal, sigo haciendo mi vida normal en la parte de a lo que estoy acostumbrado, de no orar, de no meditar en la palabra, entonces, ¿para qué ayuno? No tiene sentido que yo me ponga a ayunar si no voy a estar meditando en la palabra, si no voy a estar reflexionando en mi vida. Si en lugar de estar ocupado leyendo la palabra me pongo a ver la televisión, me pongo a entretenerme en otras cosas, ¿sí?, antes que enfocarme en lo que tengo que enfocarme, entonces la verdad no tiene ningún sentido que tú estés perdiendo el tiempo y afligiendo tu pobre carne y tu pobre estómago, ¿sí?, si no vas a estar haciendo lo que sigue al estar ayunando, orando y meditando en la palabra de Dios. Y en casa, por supuesto, esta semana, ¿saben qué? No debe de haber televisión.
Hay personas, claro que no vas a poder obligar a tus hijos ya mayores, si no quieren ayunar, que no ayunen. Porque esto tiene que ser voluntario, el ayuno es voluntario. Y cada persona en casa debe de entender la importancia de lo que es el ayuno. Y tú debes llevar a tus hijos a entender lo que es el ayuno. Y tú debes de ir por delante haciendo tal cosa y poniendo el ejemplo. ¿Sí me explico? Así que eso es cuando hay vicio de televisión, cuando hay vicio de teléfono. Esto parece tan insignificante, pero te voy a decir que esto, en qué momento, en un momento de la palabra te voy a demostrar que realmente estar detrás de la televisión está más conectado, sí, con el estómago que con cualquier otra cosa, con la mente y con el estómago que con cualquier otra cosa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuán importante es que tú sacrifiques horas de entretenimiento para que te dediques y te enfoques al tiempo de la lectura, a meditar la palabra y a orar. ¿Ok? Porque si tienes tiempo para ver la televisión después de que regresas de trabajar, pues entonces, ¿por qué no mejor utilizar ese tiempo para ponerte a orar? Si en la mañana por alguna razón entras muy temprano a trabajar, pastor, ya no me dio tiempo, ok, simplemente entrega tu ayuno, Señor, te entrego mi ayuno en este día y tú dame la fortaleza que necesito. Y en la tarde o noche cuando regreses de trabajar, me pongo a orar y a meditar en la palabra. ¿Qué te parece? Ese es el orden. Algo tienes que hacer durante el día, pero tienes que hacer meditar y orar, ¿sí?, por el ayuno. Solo te dio tiempo de entregarlo en la mañana, en la tarde cuando usted regrese, en lugar de ver televisión, en lugar de estar en sus redes sociales, cierre todo esto y póngase a orar y a meditar en la palabra. Responda mensajes siempre y cuando sean urgentes y necesarios, y porque de veras tienen que ver con algo urgente. Pero si no son urgentes, entonces ignórelos por el momento, y cuando ya termine su comunión y meditación con Dios, entonces puede responder si cree que es necesario hacerlo. ¿Están aquí? Ahora, cuando tú decidas hacer algo, ¿sí?, trata de hacerlo para agradar a aquel por el cual estás haciendo. Por ejemplo, vas a hacer una fiesta para tu mamá, entonces vas a hacer la fiesta para agradar a quién. ¿Para agradar a quién? Si vas a hacer una fiesta para tu papá, ¿a quién vas a agradar? A tu papá. Si vas a hacer una fiesta para los hijos, vas a agradar a los hijos. Si vas a hacer una para el esposo, agradas al esposo. Así, cuando tú vas a hacer este tipo de ofrenda y de sacrificio ante Dios, procura agradarle a Dios. O sea, no ayunes sin el sentido correcto, sin las herramientas correctas. Porque cuando tú estás ayunando, ay Señor, voy a ayunar para agradarte a ti, y después usted se dedica a otras cosas que nada tienen que ver con lo espiritual, ¿realmente está agradando a Dios? De ninguna manera. Se está agradando a usted mismo, se sigue agradando a usted mismo, y el ayuno es para agradar a Dios, porque el ayuno tiene relación con la fe. Hebreos 11:6 dice la Escritura. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces debemos estar bien conectados. Cuando el ayuno no es otra cosa más que estamos haciendo un ejercicio espiritual porque queremos agradarlo a Él. Dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Ya vimos que es importante, el ayuno tiene relación con la fe, ¿sí? Y la fe es combate a la incredulidad. Ya lo vimos, este género no sale si no es con oración ni ayuno, y debemos luchar contra la incredulidad, así, pero sin fe es imposible. O sea que si no tengo fe, entonces soy ¿qué? Incrédulo. Si no tengo fe, entonces soy ¿qué? Incrédulo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega sea incrédulo, no, sino crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el ayuno es un ejercicio espiritual que busca por todos lados el agradar a Dios. Así que procura que tu ayuno sea el correcto. Repito, tiene que haber oración y tiene que haber meditación en la palabra de Dios.
No debe haber horas de entretenimiento. Durante esos días se cierra todo el entretenimiento porque me voy a enfocar a purificarme, a santificarme, a limpiarme, a permanecer en la presencia de mi Dios. ¿Estar aquí? ¿Vamos entendiendo esta parte? Ok. Bien, ahora, ahí vamos. Mateo 6:33. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 6:33. Dice la palabra de Dios así: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Fíjate, nos está hablando acerca del reino de Dios, que le debemos dar prioridad a buscar el reino de Dios. Pero prioridad sobre de qué? Dame el versículo 25. ¿Prioridad sobre de qué? Cuando nos damos a la tarea de buscar el reino de Dios, dices, no, es que Dios es mi prioridad. ¿De veras? Cuando tú buscas el reino de Dios, debe haber, la prioridad es buscar el reino de Dios. Pero ¿sobre qué es la prioridad de buscar el reino de Dios? Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de? Comer. Otra vez, ¿qué habéis de? Comer. ¿Qué habéis de? Comer. Entonces dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque lo que viene a ocupar muchas veces el primer lugar antes que la búsqueda del reino es la comida. Por lo que más estamos preocupados nosotros es, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Ahora qué vamos a cenar? ¿Ahora qué vamos a desayunar? Ni siquiera es una comida, son 3. Imagínense qué problema tenemos. El ayuno es un ayuno por día. La comida son 3, entonces ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema para el ayuno? Pregunto, ¿cuál es el problema para el ayuno? La comida. Porque el cuerpo no dice, dame una vez de comer y yo me quedo contento. No, el cuerpo dice, dame 3 veces, otros 4 y otros hasta 5 sentadas se dan al día. Ahora, escúchame bien, ¿qué viene a robarle la prioridad a la búsqueda del reino? Número 1, la comida. Número 2, la bebida. Número 3, el vestido, el calzado. Eso es lo que viene a robarle la prioridad al reino de Dios. Entonces, muchos no hacen del reino de Dios su prioridad, sino hacen de su prioridad qué comeré y qué la materia. O sea, hacen de su prioridad la materia. Pero al hombre le preocupa más comer y beber. Es lo que más le preocupa. No tiene otra prioridad en su vida más que comer y beber. Ahora ahí les va. Sí, dice la palabra de el Señor en Romanos 14:17. Estamos aprendiendo qué es el reino. Y el reino debe de ser prioridad en tu vida. Pero ¿qué impide que esa prioridad no sea la tuya para buscar el reino, la comida y la bebida? Y ahí va. Porque el reino de Dios no es ni bebida. ¿Está claro? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Miren, hay una frase que muchas veces no analizamos. Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Entonces quiere decir que aún comer, sí, mi satisfacción, yo solamente utilizo el comedor para comer, después ya no quiero estar ahí. ¿No es cierto? El comedor es el lugar que solamente aguantas estar 1 hora, donde se trata de comida, pero después ya no quieres estar ahí. ¿Dónde quieres estar después de comer? ¿En un sofá? ¿En una cama? Entonces, quiere decir, hay otra frase, ¿sí? Que cuando comes, te da el down y dices, ya me dio el mal del puerco. Entonces, quiere decir también que el alimento, ese alimento que debería de fortalecerte, realmente muchas veces no te fortalece, sino te baja el ánimo. O sea, está raro.
Está raro que tú llegaste y tenías una energía tremenda, pero tenías hambre. Y cuando llegaste a comer, hasta la energía se te quitó. Es verdad, se te quitó el hambre, pero también se te quitó la... Entonces, Dios te está diciendo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ahora, realmente cuando comes demasiado y te sientes todo abotigado, todo gordo, dime, ¿realmente estás lleno de gozo? No, necesitas un Alka-Seltzer, un sal de uvas. No tienen un sal de uvas, no tienen. Entonces quiere decir que la comida tampoco te ayudó demasiado. O sea, la necesitas, pero tampoco te ayudó demasiado. Ahora, algo más. Entonces el problema, la palabra de Dios nos habla de los vientres perezosos. Y los vientres perezosos son las personas que definitivamente tienen el ayuno como algo insignificante. El vientre perezoso no está dispuesto a sacrificar nada. El vientre perezoso no está dispuesto a dejar de comer. El vientre perezoso, simplemente para él el ayuno no tiene ningún significado, no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia. Cuando ya vimos que el reino de Dios no es comida ni, porque lo que se opone al reino de Dios como parte principal para que hagas del reino de Dios tu prioridad, es que si tú quieres buscar el reino de Dios y su justicia, debes empezar por sacrificar tu estómago y por ordenarle que deje de comer. Hey. Y esto es, cada uno de ustedes sabe que es necesario hacerlo para mantener una vida de comunión y espiritual con nuestro Dios, por lo menos 2 veces a la semana mínimo, sí, 3 veces a la semana. Cada uno de ustedes debería estar ayunando en su casa, por su vida, por su salud, por sus hijos, por su esposa, por su matrimonio, por sus finanzas, por su empresa, por su trabajo, por la oficina donde labora. Debería de estar ayunando. Mínimo 3 veces a la semana. Debería de estarlo haciendo continuamente, porque de esta manera va a mantener la espiritualidad en su vida, va a mantener la purificación de su cuerpo, ¿sí? Entonces, también cuando dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, ese término paz me gusta, porque lo que se opone al ayuno es la mente, ¿sí? La mente es la que se opone al ayuno, la mente es la que resiste al ayuno, la mente es la que está en contra del ayuno, porque es la primera que está, y podré, y aguantaré. ¿Cómo al pastor se le ocurrió una comida al día? ¿Voy a aguantar? ¿Qué no sabe el pastor que tengo que ir a trabajar? ¿Qué no sabe que a mí me dan como mareos y como váguidos pulmonares? Siento que me asfixio cuando no tengo algo en el estómago. Y entonces el enemigo comienza a trabajar. ¿Y dónde comienza a trabajar? En tu mente. Ahí es donde desarrolla y desata el enemigo toda su furia. Aquí, en la cabeza. Por eso dice que paz, y habla de paz. ¿Cuándo tú puedes superar? ¿Cuándo puedes lograr alcanzar un buen ayuno delante de Dios? Cuando tu mente se someta a Dios. Porque la mente es la que te está continuamente reclamando, la mente es la que está continuamente como ansiosa. Y, ay, ¿a qué hora son? Ya es la 1, ay, ya son las 3. Y más cuando te chillan las tripas. Está ahí el gato adentro de tu estómago, ¿sí? Ronroneando. Y ahí entonces te estás recordando. Y tu mente está sufriendo un tormento tremendo, ¿sí? Entonces, ayunar no es un fin en sí mismo. El ayuno es temporario y realizado en forma absoluta. Debilita la mente. Así que la verdadera ayuda del ayuno es mental. Así que el ayuno, por eso es que la que se resiste es la mente. Cuando tú ayunas, simplemente estás sometiendo a la mente, y hasta que alcances la paz deberías de dejar de ayunar. Por ahí escribí una frase ayer cuando estaba meditando
en todo este tema, porque tengo días meditando en esto y tratando de entender lo que es el ayuno. Ayuna hasta que ya no tengas hambre. Vamos a Mateo 4. Y con eso termino la enseñanza, esta primera, porque en la otra enseñanza vamos a seguir mostrando acerca de cómo viene a alterar el ayuno toda la creación. El ayuno altera toda la creación, ¿sí? Entonces Jesús fue llevado del espiritual, ¿para qué? Para ser tentado del diablo, el que sigue. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, fíjense, me llamó mucho la atención esta parte. Cuando entendamos este principio, vamos a saber qué es y cómo debemos ayunar. Dice, y habiendo ayunado 40 días y 40, después tuvo hambre. O sea, quiere decir que mientras estuvo en el ayuno, él no tuvo hambre, sino hasta después. ¿Y cuál es ese después? Cuando terminó la asignación de los 40 días. ¿Y saben por qué quiero pensar? Y lo que voy a decir, no sé qué lleguen a decir otros cuando vean esta enseñanza, pero la realidad quiero pensar que Jesús nada le robaba la paz de su mente. Así que Jesús no estaba pensando a qué hora era, sino Jesús más de una vez, por ejemplo en el caso cuando estuvo con la mujer samaritana, llegaron los discípulos bien angustiados y Jesús, ¿qué onda Jesús? ¿Vas a comer? Dijo, no, ahorita no tengo hambre, estaba ayunando. Entonces, ¿cómo debe de ser el ayuno? ¿Sí? Oye, ¿estás ayunando? Sí. Oye, ¿no vas a comer? No. ¿Por qué? No tengo hambre. ¿Qué es con lo que más luchas cuando ayunas? Es que tengo y es que todo se me. ¿No es cierto que cuando ayunas, sí, hasta los tacos llenos de parásitos de la esquina que nunca le has prestado atención, cuando estás ayunando resulta que hasta ahora esos tacos de tripa pestosa que tú pasabas por ahí, huele a tripa pestosa, pero cuando estás ayunando resulta que tu mente ya cambió de opinión? ¿No es cierto? O sea, resulta que tu mente cambió de opinión, porque ahora hasta esos tacos que no te llamaban la atención, ahora hasta pasas y hasta parece que ¡guau! ¡Qué rico apesta el aceite trasnochado que están usando para los tacos! Porque ¿dónde está el problema? ¿Dónde comienza el ayuno? Entonces, ¿dónde está el verdadero problema? Se llama miedo. Muchas personas no ayunan porque tienen miedo. Muchas personas no ayunan porque tienen miedo. Muchas personas no ayunan porque tienen miedo. Están atados al miedo. Miedo a no aguantar su jornada de trabajo. Miedo a que es que no, ¿qué tal si me mareo, por ahí me pasa algo? Y más cuando hay personas que tienen algún tipo de enfermedad dentro de su cuerpo. El miedo no te permite ayunar, porque tu mente te está diciendo, no lo hagas, te vas a descompensar, se te va a bajar la glucosa, vas a sentir como que todo te va a dar un vértigo. Y ya te dijeron, y cuidadito y dejes de comer, porque te puede pasar, te puede ocurrir. ¿Y acaso aún comiendo no te puede pasar? ¿Y aún comiendo no te puede ocurrir? O sea, el riesgo está latente con comida y sin comida en tu cuerpo. Es que puede colapsar, pero ¿qué tal cuando tú vences el miedo? ¿Qué tal cuando tú vences? Yo no te estoy diciendo que si tú tienes una enfermedad crónico-degenerativa en tu cuerpo, como diabetes, artritis, cáncer, etcétera, entonces, deja todo eso y vente a ayunar. O sea, eso va a ser decisión tuya. ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En el medicamento que te estás tomando o en el Dios que hizo los cielos y la tierra? O sea, definitivamente ahí tú tienes que demostrar dónde está tu fe. No te estoy diciendo
que lo hagas. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero yo estoy testigo. Yo muchas veces que estando enfermo he estado en ayuno. A mí me pasó un fenómeno ahora que fui intubado. Después de que yo desperté, me dijeron, o sea, cuando yo desperté, yo no desperté del todo, o sea, más bien no desperté porque todavía estuve 4 días como dormido después de que me extubaron. Y bien recuerdo que a lo lejos se escuchaba una voz que me decía, es que tiene que comer. Pero en el espíritu, Dios a mí me había dicho que tenía que ayunar 6 días. Entonces en el día 8º, Dios me dio esa indicación a mí, tienes que ayunar 6 días. Y por supuesto no estaba yo consciente, pero yo estaba en el espíritu. Y ustedes dirán, ¿pero cómo ayunas? Pues claro, o sea, estuve yo ayunando, solamente me metían suero y todo lo que me metían mientras estuve dormido, mientras me tuvieron ahí en el estado de coma. Pero resulta que en el día 8º el Señor me da la indicación a mí que yo tengo que ayunar. Y después a los 2 días me despiertan. Así que faltaban 4 días de ayuno, y yo los tenía tan presentes que cuando escuché la voz de la doctora, que yo no sabía que era la doctora, es una voz, el señor Maldonado, tiene usted que comer, tiene que comer porque si no va a haber problemas. Y yo no, y yo lo que le dije, no quiero comer porque estoy en ayuno. Y no comí. 4 días después despierto, solamente me tuvieron con suero, me siguieron como si todavía yo estuviera. Y yo no quise comer, precisamente por eso, porque estaba en ayuno. Así que yo estaba en un estado muy grave, muy delicado, a donde decía que si la doctora, si no comía, me podía pasar algo, y definitivamente no importó, porque lo que importaba era hacer la obra de Dios. Cuando terminé el ayuno y yo desperté, lo primero que pedí fue de comer algo. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿pero qué hay que vencer? El miedo. ¿Sí? No es el cuerpo más que el vestido o la comida. Así que lo que tenemos que comenzar a vencer es el miedo. Ahora, el ayuno debe de ser mínimo por 8 horas consecutivas después de que tú te pones en actividad. 8 horas después, a partir de ahí, después de 8 horas, tú puedes entregar tu ayuno. Mínimo, después de 8 horas. Tú te pusiste a las 6 de la mañana de pie, a las 2, 3 de la tarde puedes entregar tu ayuno, y así al otro día lo mismo. ¿Sí me explico? Y debes de comer balanceadamente. ¿Sí? Come fruta, come calorías, come proteína, o sea, balancea bien lo que vas a comer, pero no te quieras comer la vaca entera para aguantar el ayuno para el otro día. No, tienes que balancearte. Y ya cuando tu estómago se sienta ya llenito, ya párale, porque a veces, no, échame otros 20 tamales para aguantar el ayuno de aquí a mañana. O sea, no. ¿Están aquí? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Quítense el miedo. Lo primero que tienes, quítense el miedo. No va a pasar nada. No te vas a morir. El cuerpo es una máquina tan inteligente que después de que el cuerpo tiene grasa acumulada, y algunos demasiada. ¿Sí? Y esa grasa que tienes acumulada, el cuerpo es tan inteligente que cuando ya no, después de 8 horas, ya no recibe alimento, no recibe nada, el cuerpo empieza a jalar grasa. Por eso la gente empieza a enflacar en una dieta como esta. Empieza a enflacar por lo mismo, porque el cuerpo empieza a jalar grasa de donde sea, de tal manera, azúcares de donde sea, de tal manera que el cuerpo empieza a responder y a disminuir su tamaño. El estómago empieza a bajar también por lo mismo. ¿Están aquí? Así que cada uno de ustedes tiene que estar en este ayuno. Si no ayunaste ayer porque tu vientre es perezoso, ¿sí? ¿Y cómo crees la fiesta, la pachanga? ¿Sí? Y hoy tampoco ayunaste porque lo primero que te levantaste fue a tragarte el bolillo con queso y mantequilla y un café antes de venir. Entonces empieza mañana. ¿Alguien está oyendo? Empieza mañana, y empieza de mañana al viernes, y aviéntate los 5 días que faltan de ayuno.
y hazte uno, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Vas a ver cómo todo va a ser transformado. Todo va a ser diferente. Todo ya, si por lo gordo veías medio borroso, vas a empezar a ver bien. ¿Están aquí? Sí, así que yo te invito a que comiences a ayunar. Y que, repito, no lo hiciste en estos días, perfecto, te voy a entender. Pero dijo el Señor, mientras estás de fiesta, está bien, no ayunes, pero ya terminaron las fiestas. Así que ya no tienes pretexto. Sí, la fiesta hoy fue el fin de semana, pero ya terminaron, ya hoy domingo terminan para ti. Hoy domingo es la última, voy a decir una palabra muy así, la última tarragada que te des. Sí, y a partir de mañana, sí, te quiero ayunando. A partir de mañana, pastor, pero yo tengo diabetes, siento como que empiézale con 4 horas. Después súbele 2 horas más el martes, 6. Luego verás que el miércoles súbele unas 2 más, 8. Y verás que el jueves ya no tendrás hambre, ni tampoco sentirás esos mareos que dices que sientes. Siento que se abre como que un pozo y me voy y me meto. Es importante que tú empieces a creer. Es ahora o nunca. La ciencia te da respuestas vagas acerca de las cosas que se ven y de las cosas que no se ven, pero es la responsabilidad de la ciencia tratar de dar respuesta a unas cosas que no se ven. En el segundo servicio yo quiero que ya en tu casa, cuando se suba la segunda prédica, quiero que la veas, porque te voy a hablar de la dimensión del ayuno, ya en el nivel que tú alcanzas cuando te metes en el ayuno de nuestro Dios, de tal manera que llegará el día en el cual tú te metes en ayuno y vas a comenzar a tener revelaciones y visitaciones angelicales sobre tu vida, revelaciones y visitaciones al cielo, porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado. He tenido visitaciones angelicales cuando uno se mete en ayunos prolongados de 14, de 21 días. Dios te visita, se abren los portales del cielo. Llega el momento en que se te olvida comer, se te olvida que no has comido, y termina el día en el ayuno y no comiste y dices, no me aguanto para mañana. Ya llega el momento y dices, para mañana, y llegas al otro día y tienes una fortaleza espiritual tan grande que dices, no, al otro, y es cuando te avientas 3, 4 días de ayuno. Es algo maravilloso, es algo extraordinario. Y aparte de eso, escúchame bien, la indicación del Señor es ayunar estos 7 días. Porque estos 7 días serán la primicia dada a Dios, que marcarán la diferencia de los próximos 23 días de cada mes, y así será en lo sucesivo durante todo el año 2022. Recibí la indicación del Señor de que tenemos que entregar la primicia de los 7 días de cada mes para que los otros 23 queden marcados y de bendición para todos y cada uno de nosotros. Así que el bien de tus 23 días estarán marcados por los primeros 7 días que tú hayas obedecido al mandato de Dios. Así que si en algún momento de tus 23 días no hay provisión, no hay bendición, es porque fallaste en los primeros 7 días de base. Así que por favor, disciplínate, corrígete y ordénale esta panza, te sujetas en el nombre de Jesús. Yo les dije a ustedes, es importante que practiquen desde antes, ayunando, para que cuando lleguen los días de ayuno, por ejemplo, ustedes terminaron los 7 días, pero yo voy a seguir ayunando 2 días a la semana, para el próximo ayuno yo estar acostumbrado y mi estómago se sujete a ese orden, y te vas a dar cuenta de la bendición que vas a tener cuando llegues al siguiente ayuno. Ahorita vas a sentir de verdad que los demonios te jalan para el infierno, porque tu estómago no estaba acostumbrado a eso. Pero si lo empiezas a hacer, y sobre todo, escúchame bien, yo tengo la plena convicción, yo sé que llegan por ¿cómo se dice? Por prudencia, le dicen al diabético, al artrítico, al hipertenso, al que tiene cáncer, no ayunes, que no vas a aguantar. La ciencia te dice eso, pero yo te digo como tu pastor, no tengas miedo. O sea, no tengas miedo. Vence el miedo. Y cuando venzas el miedo, vencerás la enfermedad.
Cuando venzas el miedo, vencerás la enfermedad. Hay que vencer el miedo. Ese es en el segundo servicio. Voy a estar hablando un poco sobre esto, ya en la dimensión de lo que es el ayuno, los alcances del ayuno, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta qué importante es esta actividad espiritual, de tal manera que vamos a ser campeones. Cada vez que practiquemos esto, vamos a tener un año de muchas victorias. Así que, y aparte, tú como mujer, unos cuantos kilitos abajo. Y tú como varón, ya no, esa panza ya no va a estar así. ¿Ok? Sí, ya no vas a ser el hombre pirinola que te pone al piso, te hacen así y mira, vas a girar bonito. Ya no va a haber forma. Ahora va a ser con la nariz con lo que vas a girar. Así sentados, pidamos a Dios que nos ayude a llevar a cabo estos ayunos. Algunos ya empezamos desde ayer y continuamos hoy hasta el día viernes. Otros comenzarán mañana, quizá algunos de ustedes, pero participen con nosotros de esta bendición y emociónense en la vida espiritual, lo bello que es participar de las actividades espirituales en Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que nos bendigas en esta mañana. Queremos crecer, queremos ser mejores, queremos vivir espiritualmente, queremos tener comunión, queremos tener la revelación, queremos saber alcanzar las metas del reino. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Queremos avanzar en el reino, Padre. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice a los que vinieron a este primer servicio. Que esta palabra se la lleven en el corazón, Dios, y se esfuercen, porque necesitan purificar sus cuerpos. Necesitan doblegar su mente, que está llena de temores y de incertidumbres, Señor, en muchos aspectos. Necesitan doblegar sus emociones, Padre, delante de ti a través de este ayuno. Dios, permítenos marcar la diferencia con la primicia de este año y de esta manera, Señor eterno, poder rescatar los próximos 23 días del mes con una bendición sobre y abundante, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, guarda el cuerpo de tus hijos, guarda el corazón de tus hijos, guarda el vientre de tus hijos, Señor, sus órganos en el momento en que participen, sobre todo a aquellos que están enfermos, Señor, que han estado luchando con la diabetes, con el cáncer, Señor, con artritis, con hipertensión. Padre, ellos tienen que tener su alimento a tiempo, pero quítales el temor en su corazón y que den pasos de fe, Padre. La fe no falla, porque dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es fe, y así tenemos que caminar, Señor. Caminar en fe, Padre Santo. Y permite que ahora tu pueblo se levante en fe y tenga la confianza y la certeza de las cosas, de que tú te vas a glorificar, tú vas a obrar, tú te vas a manifestar, y el bien material y económico está listo, está preparado. No es primero lo material, es primero lo espiritual. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, aumentadas, serán dadas, serán puestas, serán, Señor, otorgadas a nosotros, Señor, cuando hacemos del reino de Dios, o sea, de lo espiritual, la prioridad antes que lo material. Dios, creo firmemente que esta semana va a ser una semana de mucha bendición, y que tu pueblo estará tan agradecido contigo, que no solamente, Señor eterno, el buscar agradarte a ti será y quedará como de manera solo de agrado, sino dice tu palabra que cuando nosotros te agradamos a ti, tú nos recompensas, Señor, y de acuerdo a lo que necesitemos, seremos cada uno de nosotros recompensados durante estos 23 días que resten del mes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice esta ofrenda, bendice a tus hijos que la traen, y les sea multiplicado al 30, al 60 y al 100 por uno, según sea la necesidad de cada uno de ellos. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.